Bien, saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Seguro que habéis oído muchas veces el título del mensaje de hoy. Bueno, hasta en ciertas ocasiones habréis oído hablar hasta pastores de ello, cosa que muchos no saben, porque mundanamente en el mundo se habla de salario y todos queremos y pensamos en el dinero. No es así como lo dice la Biblia, no es así como Dios lo quiere, no es así como Dios nos lo dejó, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No dejó que fuese dinero lo que tendríamos que dar al obrero que trabaja para Dios. Yo no me gusta decir que trabajo para Dios, yo digo que sirvo a Dios, sirvo a los demás en la obra del Señor. Es igual, ¿no? Pero para mí no es ningún trabajo, es un privilegio. Otros los preguntas y dicen, no, yo es que estoy trabajando a tiempo completo. ¿Y tiempo completo qué es? Las 8 horas. Entras a las 9 de la mañana y sales a las 5 de la tarde o algo así, y luego ya afuera no hay nada más. O te vas de vacaciones y desconectas de Dios. Necesito unas vacaciones. ¿Cuántas veces he oído eso? ¿De Dios? ¿Necesitas vacaciones de Dios? Sea como sea. Ay. El obrero es digno de su salario. Mateo, vamos a leerlo. Mateo capítulo 10, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Vamos a aclarar unas pequeñas cositas aquí entre el salario, porque esto es el principio establecido por el Señor para el sustento de los obreros de la mies. Luego el mismo apóstol Pablo confirma, bajo la dirección del Espíritu Santo, esta verdad bíblica. Dice en 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Hay alguna contradicción cuando el Señor Jesucristo dice alimento y Pablo cita salario? Evidentemente que no. La Biblia no se contradice, porque ambos expresan la misma idea. Solamente hay que ir al original y vemos que la palabra es la misma. Os dejo esa parte a vosotros porque me gusta mucho explicar, pero eso es en estudios, cuando hacemos estudios, me gusta mucho explicar en lo que significa en hebreo, en griego o en arameo, pero bueno, en estudios que nos da más tiempo lo puedo explicar mejor y para que se quede con... Por tanto, os dejo a vosotros que entréis en las escrituras, en las verdaderas escrituras, ¿no? En las originales, no me salía la palabra, en las originales y de ahí pues estudiéis y saquéis, veréis cómo quiere decir exactamente lo mismo y no hay ninguna contradicción. Evidentemente, la idea es que el que trabaja es digno de su salario, es decir, de su comida, lo elemental para que viva austeramente, desprovisto de los bienes materiales. Estoy hablando del cristiano. ¿Bien? A mí no me importa lo del mundo.
Me importan los del mundo porque vino Jesucristo por ellos también, murió por ellos y me importa que conozcan su palabra. No me importa lo que ganan, ni dónde trabajen, ni lo que hagan. Me importa ir a ellos y predicarlos para llevarlos a los pies de Cristo. Luego ya ellos son los que deciden. Pero mi misión es esa, nada más que ir y predicar. Entonces, no soy de los que se quedan en la iglesia predicando el domingo y con eso les vale. Ese es el obrero. Muchos son obreros para eso. Si fuese así, no habría necesidad de líderes y de pastores verdaderos y buenos, no asalariados. Jesucristo nos dijo también, nos dejó dicho que el asalariado ve el pastor, ve al lobo venir y huye, porque no son suyas las ovejas. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. A los levitas del Antiguo Testamento, Dios les dijo que entre los hijos de Israel, los levitas no poseerían heredad. Por eso es por lo que ellos eran los dignos a lo que se refiere del salario. Ahí era donde iba la gente a llevar diezmos y ofrendas, siempre de comida, para alimentar, para vestir a los levitas y sacerdotes que servían en el templo. El salario de los sacerdotes levitas era solamente su comida. Los diezmos que el pueblo de Israel llevaba al tabernáculo y posteriormente al templo de Jerusalén para el sustento de los sacerdotes que estaban dedicados a esa labor. Y ahora nosotros nos dice en Apocalipsis 1 que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué te quieres hacer más y cobras en dinero en vez de en especie? Aparte de que hay muchos que tienen sus dos manitas, como las tengo yo, para trabajar. Trabaja, pastor, trabaja. No trates de esquilmar a la iglesia, a los creyentes que cada vez que llegan haces 5 predicaciones cada semana, 5 diezmos que hay que dar. Pero hombre, ¿dónde dice eso la Biblia? Dímelo, ¿dónde dice eso? Bueno, vamos a hablar de lo que verdaderamente, porque si no ya me voy por otro lado. Entonces, el salario hemos quedado que era para los sacerdotes y levitas, que consistía solamente en comida. Los diezmos que el pueblo de Israel llevaba al tabernáculo, posteriormente al templo de Jerusalén, era para el sustento de los sacerdotes que estaban dedicados a esa labor. Eso eran los obreros. Siempre el diezmo debía ser entregado en productos, trigo, vino, aceite, ganado, animales, etc. Únicamente su comida, todo lo cual era guardado en el alfolí, que era una gran estancia que estaba en el templo y que servía de bodega para almacenar el diezmo, porque era para suplir las necesidades del sustento diario de los sacerdotes y levitas, jamás para que estos obtuvieran bienes terrenales. Voy a callarme aquí porque tendría mucho que hablar con los pastores de hoy en día, con el 95% de ellos, pero nos vamos a dejarlo ahí porque ya hemos hablado de eso y ya sabéis también de lo que va el tema. Hoy es para que sepan un poquito más y vosotros también los que estáis en liderazgo o vais a estar en posiciones de liderazgo, de pastorado o de cualquier ministerio,
que ejerzáis, que también sepáis que sois dignos del salario, pero si tenéis vuestro salario ya que os están pagando porque estáis trabajando, mirad lo que hacía Pablo. Pablo tenía un montón de iglesias. Pablo abrió un montón de iglesias en Corinto, en Éfeso, en Colosas, en Roma, en Tesalónica. Podía haber dicho, bueno, cada lunes me traéis todos los diezmos porque yo soy el pastor, ¿no? Nunca cogió ni una moneda, siempre dijo, estas manos son las que me han sacado. Él trabajaba haciendo tiendas de campaña y le costaba dinero a él el hacer muchas veces los viajes, el abrir las obras y las iglesias. Entonces, el alfolí en primer lugar no es la canastita que te están pasando, que es otra cosa antibíblica. No es la canastita, el alfolí era un granero, era un silo, y era donde se guardaban las viandas, la comida, para los levitas y para los sacerdotes, pero jamás era para que estos obtuvieran bienes terrenales, para eso era el diezmo en el Antiguo Testamento. Cosa que nos quieren pasar hoy en día a la Iglesia de Cristo, para sacarnos el diezmo obligatorio que no viene en ningún sitio del Nuevo Testamento. Un diezmo cristiano obligatorio no viene en ningún sitio del Nuevo Testamento, pero el 95% de los pastores te lo exige. Y además te predican de Malaquías 3:10, o sea que te llaman ladrón encima. Pero bueno, el obrero sí que es digno de su salario, pero el salario no es el sobre ni la nómina de dinero, es la comida del obrero de Dios, ¿vale? Si tú estás trabajando en la obra, en la construcción, en el mundo, ahí te van a dar el dinero. Y si tienes dos manitas, no digas que eres un pastor a tiempo completo para que por toda la cara te lleves el dinero que estás sacando a los creyentes y que no puedas tener ni siquiera bancos o sillas en condiciones o aire acondicionado o ir reformando un poquito la iglesia o coger otro local más acorde y más acogedor, ¿no? Para que los fieles pues estén más a gusto. Por supuesto, cuanto más a gusto estás, en mejor disposición estás para escuchar la palabra, la alabanza y todo lo que se hace. Esto nunca se hizo para que se obtuvieran bienes terrenales, para nadie, ni en los tiempos del Antiguo Testamento ni ahora. Por lo tanto, yo he visto pastores que cambian de coche como yo de camisetas y no trabajan en nada. Pero no solamente los pastores, sino sus mujeres, toda su familia, tienen coches, tienen todo y no trabajan. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde sale tanto dinero y dinero y dinero? ¿De dónde sale? Lo podemos imaginar, ¿verdad? Esto es lo que se aprecia claramente cuando el Señor envía a los 70 a predicar y les reitera Lucas 2, el versículo 7 y el 8, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros también. Y les dijo, posad en la casa que os recojan, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Posad en aquella misma casa donde os recojan, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Vuelve a decir lo que el Antiguo Testamento, comida y bebida. No entrar en la casa y decir, bueno, no pedimos dinero, pero sí la voluntad, ¿no? Y claro, te van a dar más dinero si pides la voluntad
que si pidieses otra cosa. Pero no es dinero lo que hace falta, ¿de acuerdo? Y no es dinero lo que quiere decir que el obrero es digno de su salario. Todo el que os diga suelen ser pastores, porque son los que cobran de la iglesia. El obrero es digno de su salario. Muy bien, yo te voy a traer una vaca para todo el año, porque el diezmo era de las primicias. Pues cada año te traigo una vaca o un camión de trigo y te lo dejo ahí en la puerta de tu casa y haz lo que quieras. Porque te voy a traer dinero. No está en la Biblia, no es bíblico. El diezmar con dinero o el ofrendar con dinero no es bíblico. Que es cómodo, sí. Pues no vas a llevar una vaca en brazos, ¿no? Para llevarla a la iglesia. Pero no es bíblico el llevar dinero, ni el que te pidan dinero, como hacer la prosperidad. No, no es bíblico. Eso es lo que quiero dejar en el mensaje de hoy. Que el obrero es digno de su alimento, no de su nómina, ¿vale? Ahí tenemos a Pablo, que es uno de ellos, y Dios ya lo dijo, Jesús ya lo dijo, y muchos grandes hombres de Dios ya lo han dicho también. Pero hay otros que se creen grandes y sacan pues el 99% de la ofrenda para ellos. Y el 1%, ay, es que no tenemos para pagar la luz, no tenemos, vamos a hacer un diezmo especial. Venga, hombre, no tengáis tanta cara. Entonces, el Señor les dijo, el obrero es digno de su salario, así que comed y bebed lo que os den. No pidáis dinero. No se lo dijo que no. Ahí, lo tenéis en Lucas 10. Y en todos los otros sitios que estamos y que vamos a leer. O sea, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Ese es vuestro salario. Entonces, ¿por qué solamente citan, por qué hoy solamente en las iglesias que hay hoy, estos pastores que hay hoy, citan que el obrero es digno de su salario? Cuando predican, no sé, un invitado, también lo dice, porque sabe que se va a sacar la ofrenda y se la van a regalar. Pero si predica algún líder de la iglesia que no cobra, está en camino de ir a cobrar. Si tiene un pastor que le está enseñando eso, cuando se vaya el pastor va a ser el que va a cobrar, entonces también lo va a decir. Pero si es un líder verdaderamente que está en los caminos de Dios, no va a decir que el obrero es digno de su salario, porque solamente hoy se citan esas palabras, su salario. Significa dinero, ¿no? Salario, dinero. Y omiten intencionalmente, la omiten las palabras textuales del Señor, su alimento. La razón es muy simple, porque tuerce lo que ha dicho el Señor, que el siervo es digno de su comida, su alimento, y solamente quieren referirse al salario para poder incluir todas las demás añadiduras que hoy han introducido como legítimas los siervos del Señor, que en la mayoría de los casos son una burla de lo que realmente ha dicho el Señor. La comida, las necesidades básicas, el sustento básico. No que te compres cada año un coche nuevo, ni que cambies de casa, ni que compres muebles y toda tu familia viviendo ahí a todo lujo, a todo tren, viajes arriba, viajes abajo. Eso no dice el Señor. Y no lo decís vosotros tampoco. Por lo tanto, estáis mintiendo a la grey de Dios, porque no estáis... Dice Santiago 4:7 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Tú conoces la palabra de Dios, pastor. ¿Por qué estás omitiendo la palabra alimento y pones salario? Ya darás cuenta. Si no te arrepientes, o a lo mejor eres un inculto que no sabes lo que significa todo esto y sigues en tus 13 diciendo salario, 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 y
venga, que es dinero, dinero y dinero. El dinero es para los necesitados, para los que están, o para el mismo local de la iglesia también, que sirva para todo, ¿no? Y para dar comidas calientes, ropa y todo a los que no tienen. No para los bolsillos del pastor. Para eso tiene dos manitas y que trabaje. Que ya se ha jubilado, pues entonces se le puede dar una ofrenda de amor también. ¿Por qué no? Claro que sí. En dinero, en lo que sea, pero ya tiene su pensión. Si se ha jubilado, tiene su pensión. Ahora, si tú vienes aquí por la cara y te pones una iglesia, pues no tienes nada. Trabaja. No te pongas aquí de pastor y empiezas a sacar dinero a todo el que entre en la iglesia. O sea, es palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Que si hablase por mí, tela, lo que saldría aquí y los que saldrían aquí. Gente que parecen súper espirituales y luego son más mundanos que... Bueno, los que estamos siendo testigos en nuestros días, lo que hacen aquellos que se autodenominan siervos de Dios es un insulto a nuestra inteligencia. Te están insultando, nos están insultando. Es una burla a la palabra de Dios, quien dijo categóricamente: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Porque todos sabemos perfectamente que los pastores son los que económicamente mejor viven de toda la congregación. No sé por qué, pero en todas las congregaciones que he estado, el pastor es el que mejor vive. Desahogadamente, y luego cuando llegan a pedirle algo, ni siquiera es capaz de pagarles un mes la luz o de decir: vente, que vamos al supermercado, que te voy a llenar la nevera de comida para que tengas para toda la semana, y vente la semana que viene, que vamos a hacer una ofrenda especial para ti. La ofrenda este domingo va a ser para ti, luego para los demás. Nadie. Solo ellos son los que viven holgadamente. Y esto ya os digo que en la mayoría de las iglesias sucede esto. Y están haciendo precisamente todo lo contrario a lo que el Señor ha ordenado. Y ellos saben, ellos conocen de la palabra de Dios, están predicando, ¿no? Deben de conocer la palabra. No digan: no, aquí pone salario. No, pone alimento. Si no, ve y estudia también un poquito, ya que estás enseñando. Debes de estudiar para enseñar, ¿no? Debes de tener un mínimo de conocimiento para poder enseñar. Si no, no tienes ni llamado siquiera. O sea, eso que dices que te has llamado al Espíritu Santo, eso es mentira. Porque si no sabes lo que significa este versículo, no sabes. Le estás sacando fuera de contexto y lo único que estás haciendo es negocio en la iglesia. Negocio con Dios, a costa de Dios y a costa de los infelices que te dan el dinero para que te lo lleves. Desobedecen la palabra de Dios y acumulan bienes personales con el agravante de que no han trabajado para ello, como Dios ordenó desde el principio de la creación, para todos los hombres, para todos. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Con qué comerás? Con el sudor de tu frente. ¿Estás sudando en la iglesia? Baja el aire acondicionado, hombre. Te hace sudar tanto eso, ¿verdad? Sudas hasta gotas de sangre, ¿a que sí? Como Jesucristo. Estaba orando y estaba hasta sudando gotas de sangre. Yo le he oído a más de uno decir eso. Como diciendo, para que veáis que yo oro, que tal. Que vas a sudar ni te arrodillas siquiera. Lo mismo ratificó en el Nuevo Testamento para la iglesia
El apóstol Pablo, cuando en segunda de Tesalonicenses dijo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Lo estáis oyendo, pastores? De esto nos gusta hablar, ¿verdad? De esto no predicáis en la iglesia, porque no trabajáis ninguno, ni habéis trabajado en vuestra vida. Os dan un alicate y no sabéis ni lo que es. Decís que esto lo han traído los extraterrestres o algo por el estilo. Ahora, coches sí que sabéis manejar, y de los buenos. Y casas de las buenas también. Y buena ropa para toda la familia, de marca también. Pero el sudor de tu rostro me parece a mí que no. A no ser que tengas la calefacción muy fuerte ahí en la iglesia. De eso no predicas, de Génesis 3:19, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, tienes dos manitas, pastor, trabaja. Y si no quieres trabajar, pues no comas. Yo trabajo para la obra de Dios. ¿Tú qué vas a trabajar para la obra de Dios? Pablo trabajaba para la obra de Dios. ¿Tú qué vas a trabajar? ¿Qué estás haciendo? ¿Predicar? ¿Ir al hospital? Si vas. ¿Ir a una reunión de pastores? ¿Para qué? ¿Para tomar café con ellos? ¿Ir a dónde? A nada. ¿Qué estás haciendo? No, voy a Gran Canaria. ¿A qué? A predicar. ¿A gastos? ¿A costa de quién? Me voy a... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si no quieres trabajar, pastor, tampoco comas. No digas que trabajas en la obra de Dios, porque si trabajas ahí, lo que tienes que coger es tu alimento, ¿vale? En caso de que no tengas trabajo o no puedas trabajar, para tu alimento y para tu sustento y el de tu familia. Pero no para que te lleves la parte del león y estés todos los días de viajes, de comidas, de restaurantes y comprando ropa y tu mujer bien pintada, bien vestida y por la mañana con un modelito, por la tarde con otro, de marca todo, por supuesto. Yo creo que la inmensa mayoría de estos siervos han elevado notablemente su estilo de vida cuando se dedicaron a la obra del Señor. Ya lo he dicho, que aquí he visto yo que han venido de las favelas, recién venidos de favelas, y han traído toda su... Han montado aquí el chiringuito y han hecho un negocio diciendo que es un pastor, que es tal, pero peor son los que le creen. Ha traído a toda su familia, ha comprado casas, pisos por todos los sitios. Sí. Lo peor es que yo ayudé a uno de ellos a montar la iglesia y me salí enseguida que vi lo que había. Llamó a todos los sitios, por favor, decirle a Rafa que vuelva Rafa conmigo, por favor, que no es lo que él cree. Bueno, no es lo que yo creo, es que no ha sido una, ni dos, ni tres veces, han sido más de 5. Y luego las predicaciones de Malaquías 3:10 para pedir el diezmo, entonces tú eres de la prosperidad, conmigo no. Entonces, quédate en tu sitio, se trajo a toda su familia, a todo el mundo, bueno, lo que hacen, ¿no? La inmensa mayoría de estos siervos que han sido llamados por el Espíritu Santo y no tienen ni idea de coger un destornillador y meter un clavo o meter un tornillo para hacer nada. Entonces, yo he visto cómo venir de las favelas, estar en una casa alquilada con una habitación, a pasar a vivir en una mansión que flipas. Tener un coche último modelo, automático, no sé cuántos caballos, ¿no? Y cambiar al año siguiente y al otro año. Y, madre mía. Es cuando ves que estos siervos empiezan a elevar notablemente su estilo de vida, cuando ves que se dedican a la obra del Señor y elevan su estilo de vida. ¿Por qué? Porque hacen de la obra de Dios su negocio, su comercio.
Estos no son obreros, son negociantes, son embaucadores, estafadores. Han logrado, contradiciendo lo ordenado por el Señor, precisamente para ellos, que el obrero es digno de su salario, y han logrado, han acumulado bienes y dinero que antes no poseían. Tal es así que esta actitud inconsecuente con la palabra de Dios ha despertado la codicia de todos los que los han visto. Pero si este antes era un desgraciado, si no valía para nada, si le han echado el trabajo porque no valía para trabajar y se monta aquí en una iglesia y es aquí el jefe de todo esto. Mira qué coche tiene, mira qué casa tiene. Yo me meto a esto también. Yo digo que soy pastor y ya está. Pues ahora soy pastor. Nada, como para abrir una iglesia no te hacen un examen ni te hacen nada, pues adelante, todo el mundo pastor. Aleluya. En otras iglesias ordenan pastores por el tiempo que llevan. ¿Lleva ya cuántos años lleva? 5 años. Pues ven, que te voy a ordenar pastor. ¡Hala! Sin estudios, sin examen, sin nada. Es que te ha llamado el Espíritu Santo. Ah, bueno, sí, el llamado le tenemos. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, que está en estudiar la sana doctrina, no estudiar la prosperidad ni lo demás. El Señor ha ordenado a todos los creyentes, especialmente a los líderes, quienes deberían destacar por sus cualidades y por su obediencia a la palabra de Dios, como dice Mateo 6, 19 y 20, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones ni minan ni hurtan. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Se van a hacer ellos se lo gastan ellos, se lo guardan ellos. ¿Qué van a hacer? ¿Depósitos en el cielo? ¿Para qué? No. Estos son los que creen que son siervos de Dios, que están trabajando para Dios y que Dios los premia a ellos por estar trabajando. Qué suerte tiene Dios de tener a obreros como ellos. Qué suerte tiene el Señor. No hemos de perder de vista porque al decir que son tenidos por dignos de doble honor, en el versículo que hemos leído, obviamente se está refiriendo a los líderes que, además de su labor de ancianos o pastores, también se dedican a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Para aquellos que cumplen esa doble tarea, pide el Señor que la Iglesia les entregue un doble honor, mayor aprecio, no un doble sueldo. De esto no se hablan, ¿verdad que no? ¿Habéis oído hablar alguna vez de esto? Creo que no, o muy poco. No hemos de perder tampoco de vista en el contexto que está dicho este versículo, porque Pablo solamente cita una parte de lo expresado por el Señor, Jesucristo, quien ha dicho: no os proveáis de oro ni plata, ni cobre, el obrero es digno de su alimento. Pablo cita una parte solo. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho el Señor. Y cita esa parte para que todos vayan a este versículo, a esta palabra de Dios, que es lo que quiere decir. Os vuelvo a enviar a las escrituras originales para que lo veáis. El concepto indicado por el Señor Jesucristo en lo referente al sustento de los siervos que se dedican a la obra o que nos dedicamos a la obra de Dios es que no nos proveamos de oro ni plata, ni de túnicas, ni de ningún bien material. Porque aquello indispensable para nuestro sustento, como es el alimento, debe ser provisto por la Iglesia si es necesario. Si puedes trabajar, tampoco. La Iglesia no debe de esquilmarla. Tú puedes trabajar, tienes 2 manos, tienes estudios, trabaja. Aunque no tengas estudios, si no tienes estudios no puedes ser pastor tampoco, evidentemente, para llevar una iglesia, pero trabaja, porque no trabajas. Es que no hay trabajo. Yo estoy trabajando para la obra de Dios. ¿Tú qué vas a trabajar?
Yo tengo mi trabajo y estoy las 24 horas en la obra de Dios. Y tengo mi trabajo también. Nunca he cobrado, ni cobraré, ni cobro por predicar, ni por tocar en la alabanza, ni por enseñar en absoluto. No cobro por ello, aunque a mí me ha costado dinero, pero nunca he cobrado, nunca, jamás. Dios está de testigo. No está diciendo Pablo lo que hoy se enseña y se exige en muchos lugares, que la Iglesia debe proveer al pastor lo mejor de lo mejor. La mejor casa, el mejor coche, viajes de lo que llaman turismo cristiano, no sé qué será eso, para visitar otros lugares, es para que aprenda el pastor lo que hay en otros sitios. Porque, hombre, tiene que aprender otras culturas, otras cosas, así que a pagarle el viaje, pagarle el hotel, todo en primera clase, para que vayan a esos sitios. Y hasta en el extranjero, evidentemente, donde se hospedan, pues todo en primera clase. Cada día son más los que se han transformado en empresarios, inversionistas, accionistas, todo esto con los recursos obtenidos del pastoreo, no del pastorado. Jamás el Señor ha dicho lo que hoy piden los comerciantes de la fe, estos pastores que hay hoy en día, que ellos deben ser sustentados por la Iglesia para vivir como reyes, porque dicen que para eso son hijos de reyes y no deben mostrar pobreza. Eso te lo dicen en la Iglesia de la Prosperidad y en todas las iglesias, en la mayoría. Somos hijos de reyes, no debemos vivir en mediocridad, ni en tenemos que hacerlo en prosperidad y cada día más. Así que venga, cada uno coja su sobre, meta su diezmo y si no lo tiene, pida a su hermano y meterlo en el alfolí, en la... El obrero es digno de su alimento. Esta conducta se contradice abiertamente con el empleo que nos dejó el Señor Jesucristo, quien, siendo efectivamente el Rey de Reyes, escogió el hogar de un modesto carpintero para vivir y escogió un pesebre maloliente para venir a este mundo. El Rey de Reyes. ¿Eres tú más que él, pastor? Bajo una distorsión total bíblica sin precedentes, los pastores son los que mejor estándar de vida han logrado en las iglesias. No hay nadie que haya crecido tanto, ningún gremio ha crecido tanto como el de los pastores. Y encima, aquí en España, la FEREDE es una entidad religiosa, está una federación de entidades religiosas, está haciendo todo lo posible para que el gobierno les pague encima de lo que sacan, encima que les pague el gobierno, que les dé una paga el gobierno. Claro, si no has cotizado porque estás cobrando en negro, no vas a tener una pensión el día que te jubiles. ¿Qué forma hay? Pues venga, montamos la FEREDE, una federación de entidades religiosas, a la par que nos están pagando a nosotros el diezmo, todas las que están adheridas a nosotros, a la federación. Nosotros pedimos al gobierno que nos dé una paga. Pero si no has cotizado, mameluco, si no has cotizado, ¿por qué pides una paga? En fin, que quizá lo más denigrante es que todo lo que han obtenido es gracias al sacrificio y el esfuerzo desmedido de nuestros hermanos y hermanas modestos, humildes, que con muchas privaciones para ellos y sus propias familias también lo han entregado todo con mucha fe, porque siendo engañados entregan todo. Yo conozco a gente que han vendido coches para entregarlos a la iglesia. Coches nuevos. Y luego nada.
Luego lo que le prometían, nada, todavía siguen esperando, pero bueno. Con ingenuidad lo han entregado todo para cumplir con las exigencias insaciables, porque son insaciables estos pastores. Los diezmos son insaciables. Esta escandalosa situación que hoy vemos en la mayoría de las iglesias es condenada enfáticamente en la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo volvemos a repetir. Si no quieres trabajar, no comas. Pero no vengas aquí a decir que trabajas en la obra de Dios para que los fieles te den dinero. No, hombre, no. Si los pastores se sometieran a esta ordenanza de Dios, muchos de ellos no tendrían que gastar de los dineros de los santos, que fueron donados para la obra de Dios, para hacer dietas especiales en su lucha contra la obesidad, que la mayoría se hace evidente. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Palabras muy solemnes, especialmente cuando provienen de un Dios santo al cual decidimos servir, porque tú como pastor también te has sometido lo mismo que yo como pastor, a servir, ¿no? Porque no lo haces. Judas 1, versículo 4 y versículo 12, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo desvergonzadamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. O sea, manchas en vuestros ágapes. Al decir se apacientan a sí mismos, está indicando que son pastores. Una versión de la Biblia, la Reina Valera o creo que la Nueva Traducción Viviente, dice que estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en fiestas, en parrandas, en orgías, en borracheras, el amor fraternal que vosotros celebráis. Sin duda alguna que a esto se refiere también la advertencia que nos hace la palabra del Señor en Hechos 20:29, que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas de vosotros mismos. Nos lo ha dicho el Señor. No sé por qué nos impactamos. No vayamos a esos sitios. Nos está diciendo el Señor que son lobos rapaces y que hasta de nosotros mismos alguno se levantará para hablar cosas perversas y arrastrar tras de sí a los discípulos. Segunda de Pedro 2:3 dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por este motivo Dios le otorga el calificativo de traficantes de almas. Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, almas de hombres, traficantes de almas. Apocalipsis 18:11. Estos pastores son traficantes de almas. Dios lo está diciendo, lo ha predicho, es una profecía de Dios. La palabra de Dios condena contundentemente a estos que andan desordenadamente.
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. Esto es el versículo 11. Primera de Tesalonicenses 4:11, no segunda, ahora primera, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Veis que no digo yo que trabajéis? ¿Veis que es la palabra de Dios? No lo digo yo. Y yo estoy trabajando. Pero sirvo a la palabra de Dios y sirvo a Dios las 24 horas del día. Trabajo, si quieres decirlo así, trabajo para Dios. Pero yo no cobro ningún salario, ni siquiera sustento ni alimento, porque tengo mi nómina por otro sitio. Pero si no tuviera mi nómina, pues comería de la iglesia. Claro, eso sí, comer, el sustento básico, ¿vale? El alquiler de una casita modesta, el alquiler de un coche para que vayas a cualquier sitio, una ofrenda de vez en cuando por preocuparte del rebaño, pero no, tú no te conformas con eso, ¿verdad, pastor? No, hombre, no. Eso no viene en la Biblia, ¿o sí? O quizás no has leído eso, no te interesa eso. ¿Con cuánta autoridad podía decir el apóstol Pablo esta exhortación bajo el Espíritu Santo? Porque él conquistó con la poderosa palabra de Dios Medio Oriente, Europa, Asia, norte de África, todo esto sin disponer de medios modernos, porque ahora disponemos de internet, de aviones, de coches, de barcos, de todo, pero antes no había nada para poder llevar la palabra de Dios. Pues él, todo eso conquistó por medio de la palabra de Dios todos estos lugares sin disponer de los medios modernos y costosos que hay hoy y que usan y abusan aquellos que hoy dicen ser siervos de Dios. Pablo hizo todo esto, que es un tremendo trabajo, dependiendo únicamente del poder de Dios y no del bolsillo de los hermanos. Meteos eso en la cabeza, pastores. Podía decir y exhortar con mucha dignidad, como Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esto está en Hechos 20, versículo 33. El 34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Trabaja, pastor, trabaja. No digas que estás trabajando para Dios. Trabaja y no saques tu sueldo de la iglesia. En Hechos 18:3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Está hablando de Aquila y Priscila. 1 Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo. O sea, que en vez de decir, dadme el diezmo, porque soy el pastor, o sustentadme, dadme de comer, no quería para no ser gravoso. Trabajaba con sus manos. Y tú tienes 2 manos, pastor. Trabaja y deja la iglesia, desahoga un poquito la iglesia. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Trabajaban de noche y de día y seguían predicando el Evangelio también. ¿Cuándo dormían estos hombres? Eso es un hombre de Dios. Esos sí que son pastores. Esos, no los que hay ahora. La mayoría, algunos habrá, bueno, algunos. Yo por más vueltas que doy, por más que miro y por más, cada vez peor. Os lo prometo, cada vez peor. No encuentro ya ni siquiera amor en las iglesias, ni siquiera te dan los buenos días.
cuanto más esos abrazos que te daban antes, que entrabas, sentías el amor, había un ambiente diferente de cuando entrabas de la calle. Esta verdad de Pablo le recuerda en su segunda carta que nunca había comido el pan de balde de nadie, sino que con mucha dignidad reitera que había trabajado con sus propias manos para no ser carga de nadie. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo, que provenía de una familia acomodada, que había sido fariseo de fariseos, como él mismo se definió, sirvió como militar bajo el poderoso ejército romano. Pero cuando aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, no consideró una humillación trabajar con sus manos para su sustento. ¿Por qué lo consideras tú, pastor? Yo no puedo trabajar, yo soy pastor. ¿Ah? ¿Tienes alguna enfermedad o algo que te impida? No, pero soy pastor. ¿Ah? Los judíos hasta el día de hoy mantienen como norma de vida para ellos que aunque sean profesionales muy exitosos, deben necesariamente tener además una profesión manual. Personalmente, conozco a alguien que es judío, que es un médico y es jefe de planta, pero tiene una carpintería, trabaja de carpintero y a la vez de médico. Pastores, esto suena chino, ¿verdad? Cuando queráis me llamáis que os le voy a presentar. Sin embargo, muchos de los que la Iglesia que decís servir al Señor, jamás habéis tenido la responsabilidad de trabajar por vuestro propio sustento y el de vuestras familias, solo a expensas del robo, porque es un robo descarado. ¿Cómo vais a poder entender y aconsejar a un hermano cuando atraviesa por un problema de cualquier tipo? ¿Cómo podéis aconsejar o cómo podéis decir que sois consejeros bíblicos o espirituales? ¿Cómo? Si ni siquiera sabéis vosotros, ni sabéis trabajar. ¿Cómo decís que sois consejeros? Yo la verdad que me como la cabeza y es que me parece algo tan banal como cuando un sacerdote católico a lo mejor pretende dar consejos sobre la vida matrimonial. Pero si tú has hecho voto de castidad, ¿por qué te pones a dar consejos a un matrimonio? Se suele hacer en la Iglesia Católica que cuando se va a casar alguien los dan cursillos, claro, previo pago de su importe. Tienes que pagar algo, pero tienes que pagar. No sale nada de balde. Los sacerdotes, curas, pastores, todos tienen que cobrar por algo. Entonces, vale, que venga un profesional, un psicólogo, profesional de pareja, y que dé una charla de cómo debe ser, cómo va a ser la futura pareja, la existencia entre ellos, pero que salga un cura que está soltero, que ha hecho voto de celibato, que salga ahí un cura a decirme a mí lo que tengo que hacer. ¿Casado? Pero tú lo sabes, lo habrás leído, pero quizá, pero no sabes lo que es estar casado. Por lo tanto, tú no sabes lo que es. Creo yo, vamos. Pero bueno. Había una vez un misionero que exhortaba a los jóvenes a no ir a estudiar a las universidades debido al pecado generalizado en ese ambiente. Decía que para servir a Dios no necesita más que
una enseñanza secundaria de instituto, fuera, nada más. Y eso es lo que tienen algunos ni lo tienen, eso. Solamente dice que tienen un llamado y fuera, nada más, ya está. Lo que ese señor desconocía, lo que muchos que están predicando desconocen, es que especialmente hay países del tercer mundo que la única forma de salir de la pobreza que ellos tienen es a través del esfuerzo de obtener un título universitario. ¿Qué podría saber ese tipo que estaba diciendo a esta gente, para servir a Dios solamente? No. ¿Dónde viene eso en la Biblia? La Biblia te incita a estudiar, te manda a estudiar, más a meditar, a orar, a hablar con Dios. Eso es estar estudiando, conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia. Eso es lo que Dios requiere. ¿Por qué sales tú a decir? Claro, porque los quieres ignorantes. Quieres a la gente ignorante para que te suelte la pasta y no te encuentres con alguien que diga, quieto, que aquí dice, la Biblia no dice esto. Cuando sale el clásico líder ahí a pedir, Malaquías 3:10, te levantas y dices, eso no, por eso no te quieren. No sé si es que no existen hermanos capacitados por el Espíritu Santo para predicar en cada iglesia que Dios ha formado. ¿Cuál es el objetivo de enviar misioneros al extranjero cuando extranjeros tienen que venir a nuestro país a predicar? No lo entiendo. ¿Se olvidó Dios acaso de conceder ese don en algunas iglesias? Formamos misioneros y los enviamos fuera. A mí me han enviado fuera un montón de veces. Y sin en cambio, todas las iglesias que están aquí, el pastor es extranjero. Realmente es patético, de verdad. Pablo aceptó ofrendas solamente de los hermanos, cuya espiritualidad él conocía perfectamente. De la iglesia de los filipenses, como le agradece cuando les escribe desde su prisión, en Filipenses 4:16, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, pero jamás aceptó ofrendas ni ayudas de iglesias cuya espiritualidad no eran compatibles con las disposiciones divinas, y menos aún de algún inconverso, porque tenía muy claro que Dios no es ningún limosnero, a Dios no se le da limosna, que es lo que el pastor acepta, y tampoco sus siervos. Esto se ve claramente cuando se encontró con los corintios. En 2 Corintios 11:9 dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaban lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Y en 2 Corintios 12:14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. El pastor que busca a vosotros, ¿pero para qué? Para vaciaros vuestros bolsillos. No vayas a él a las 3 de la mañana diciendo, pastor, ora por mí que tengo un dolor, tengo esto, tengo lo otro. No, porque tiene el móvil apagado. Está fuera de cobertura. Es la hora de dormir del pastor. Y tú trabajas las 24 horas para Dios. Ya. El que no trabaja, que tampoco coma. Entonces hay un abismo insondable en todo esto. Los que se han dedicado al negocio del pastoreo, no el pastorado, sino el pastoreo, insisten que no tendrían tiempo de visitar a los hermanos ni para preparar sus mensajes. No veo yo, si estás trabajando para Dios, Dios te lo va a dar. Es Dios quien te lo da. Tú no tienes que preparar nada. Dios te da la palabra para predicar.
Gracias a Dios que existen algunas excepciones, pero no son más que eso, pequeñas excepciones por ahí, perdidos en algún lugar, en el que no ha llegado la codicia, en el que no ha llegado Mamón, las riquezas y todo lo demás. El Señor aún se ha guardado siervos fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni siguen el camino que por lucro escogió Balaam. Judas 1, 11 y 12. La raíz de todos los males es, como dijo el Señor, el amor al dinero. Pero todo esto ha sido consecuencia del desvío que la mayoría de las iglesias han realizado, alejándose cada día más de las ordenanzas establecidas por Dios en su palabra. Muchos de estos males son aceptados por las iglesias modernas y por eso es por lo que no tienen el espíritu que sentías antes cuando entrabas en la iglesia. No hay nadie que tenga un espíritu cristiano, que tenga ese amor, que tenga esa entrega, que tenga esa pasión por las almas como había antes. Son compañeros míos de cuando entramos, que entramos en la misma vez al instituto, a la facultad de teología. Y no los veo por ningún sitio. Se han evaporado. Han hecho su pasta y se han ido para ir al extranjero a vivir la vida ahí fuera. Vaya cristianos. Acordaos, pastores, acordaos de lo que os digo. Y os lo digo muy sinceramente porque de una forma o de otra no os odio ni tengo nada contra vosotros. Solamente quiero que os arrepintáis y si no lo hacéis entonces sí que tendré algo. No yo, el Señor contra vosotros. Acordaos de Mateo 7, 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Que el Señor nos haga más conscientes que estamos para servir en los negocios que pertenecen a Dios. Que no son nuestros esos negocios, son de Dios. Por lo tanto, no creamos que porque tenemos la llave de la caja fuerte, que es nuestra. Es de Dios, no tuya ni mía. Así que basta de seguir transformando la casa de Dios en una cueva de ladrones, como la estáis convirtiendo. Es para coger, hacer el azote como hizo Jesús y sacaros de ahí al latigazo limpio. Pero ya daréis cuentas de vuestra mayordomía. Podía seguir hablando de muchas cosas más de lo que es la Biblia, pero creo que con esto tenemos bastante por ahí. Tenéis bastante. Aunque os da igual que os hablen de la verdad, porque a vosotros estáis cicatrizados, vuestra conciencia está cicatrizada. No tenéis amor, no tenéis ni siquiera arrepentimiento, no tenéis nada. Por eso estáis donde estáis. El Señor os sigue teniendo por si os da por arrepentiros. Ojalá que os dé por ahí. Y ojalá que esta predicación sirva también para que, si no todos, alguno de vosotros, con que fuera uno me conformaría, un par de ellos, o quién sabe, un gran porcentaje que se convirtiera, se arrepintiera, diera gloria a Dios, le pidiera perdón y empezase a andar por los caminos de Dios, con su alimento, no con su salario. Que Dios os bendiga.